muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Makini desde Color Visión para ustedes. Siempre hay un tema, siempre hay algo que llama la atención a los electores y en este caso es noticia el hecho de que más de un diputado y otros cargos electivos se están inscribiendo para ser candidatos en las próximas elecciones a pesar de tener cuentas pendientes con la justicia. En buena parte de esos casos, cuentas pendientes con el narcotráfico o con el lavado de activos. Entonces, esto ha generado toda una tolvanera de críticas, de preocupación y hasta se ha querido enfrentar y criticar duramente el hecho de que los partidos acepten a esos candidatos o a esos aspirantes a reelegirse en los cargos ya electos, como es el caso de los diputados. Sin embargo, yo creo que las cosas no es por ahí que debemos mirarlas. Creo que tenemos que ir al centro, a lo decisivo, a lo nodal, a lo fundamental, que es a usted y a mí, porque somos nosotros los que convertimos a un ciudadano que es delincuente en un honorable legislador o en su excelencia el alcalde de tal o cual municipio. Entonces, anotar algo importante, la ley 3318, la ley de partidos, permite a una persona que está sub judice, es decir, en medio de un proceso judicial, ser candidato. Entonces, es un derecho que tiene ese ciudadano a repostularse o a postularse. El punto no va por ahí, ni va ni siquiera con los partidos políticos, ni con el señor que quiere reelegirse, sino que con usted y conmigo, con nosotros los electores. Porque, ¿qué explica que una persona en medio de un proceso judicial, por ejemplo, los que tienen problemas de narcotráfico, en medio de un proceso judicial, algunos con evidencias bastante contundentes, ¿no? Aquello de la auditoría visual, terrible. ¿Qué explica que esa persona quiera volver a postularse al cargo? Bueno, lo primero que indica es que este señor tiene amplísimas posibilidades de ganar. También decir que hay una impunidad legislativa, que también es un estímulo, pero el estímulo principal es que esa persona tiene posibilidades de ganar y aquí se ha dado casos en el pasado de que un partido político le saca los pies a un aspirante a una candidatura en su provincia y como tal partido no me aceptó, yo me voy al del frente, pero con el añadido de que casi siempre ellos ganan. Entonces, podríamos quedarnos en este comentario acabando con los partidos y ponemos en primer lugar al PRM en lo que tiene que ver con los subyúdice en temas de narcotráfico y lavado, pero también sabemos los problemas de los PLD. No. El problema central de esto es qué nos ocurre a nosotros los ciudadanos que votamos por personas que están en esta situación. Y ustedes saben que uno defiende a capa y espada la presunción de inocencia. Esto es lo más parecido a lo que en los pueblos antes el dueño de los prostíbulos, que le llamaban cabareces. Entonces, el dueño de los prostíbulos del pueblo era un señor querido en el pueblo y nadie lo maltrataba. Éramos amigos de sus hijos y compartíamos todo muy bien. Ahora a ese señor no se le ocurría ser candidato a síndico, ni siquiera a regidor, por cosas como obvias, ¿no? Porque ya es verdad que hay de todo como en botica, pero nunca se daban esos casos. Aquí estaba la gente del dinero, el dinero legal o el ilegal. Aquí estaba el político. Entonces aquí en los últimos 40, 50 años se daba mucho el hecho de que el narcotraficante, el lavador de activos,
para marcar su territorio, porque yo siempre he dicho que nada más solidario que un delincuente, para marcar su territorio. Este señor ayudaba a los candidatos y a veces ya en los últimos años escogía a un candidato, miembro de tal partido. Entonces yo quiero que tú seas mi senador, mi diputado, mi síndico, invierto mi dinero ahí. Pero esto ha ido degenerando de tal manera que ya no, ya la gente que no ha tenido ninguna militancia política dice, bueno, ¿y por qué voy yo a seguir financiándole la campaña a Juancito Pérez Vidal, alias Tito? Mejor voy yo. Bueno, y ha resultado que el señor ha ido y ha ganado y casi siempre muy contundentemente. Entonces, este comentario no es para atacar a los partidos, sino para atacarnos a nosotros mismos, a los ciudadanos, porque tenemos una democracia con la calidad de sus ciudadanos. Y nuestra vocación democrática es la que se expresa en la democracia. No puede existir democracia sin demócratas. Entonces, para que después no estemos, ¿verdad?, lamentándonos, alguien que decía que quien por su gusto navega no debe temerle al mar, para que después no nos estemos lamentando de la composición del Congreso, de la composición del poder municipal, sino que asumamos nuestra responsabilidad en que tenemos el Congreso, los alcaldes, los regidores que nosotros elegimos. Así que piénsenlo bien, estamos, bueno, queda 8 meses para febrero, luego están las de mayo, o sea, tiempo tenemos, 8, 10 meses para las elecciones. Vayan pensando muy bien y si usted vota por una persona cuestionable, por un beneficio directo personal, luego entonces por lo menos guarde silencio, porque esa es nuestra responsabilidad. Recuerden lo de la red pública, de eso se trata la cosa. Otro tema así rapidito para entrar en el mundo de la salud es un fantasma que no es ni el comunismo ni la inflación, que he hablado en otras oportunidades, no, es el fantasma del fentanilo. El fentanilo es un opiáceo maldito, es una droga, la droga de moda en los Estados Unidos y en México. Y para que ustedes tengan una idea de lo macabro de esta jodida droga, se llama fentanilo, señores, es 50 veces más poderosa que la heroína y 100 veces más poderosa que la morfina. No se diga más. Eso está entrando muy lentamente, gracias a Dios todavía, está entrando muy lentamente en el país, pero resulta que las muertes de sobredosis van en aumento en Estados Unidos y en México. Incluso a nivel global, estamos hablando de que cada día mueren 150 personas de una sobredosis de un opiáceo de la familia del fentanilo. Eso está entrando con fuerza, es una droga tan poderosa que a partir de ella se fabrican muchísimas otras drogas ilícitas de fácil distribución, en caramelitos, en cositas. Entonces es una gran maldición. Entonces ya sabemos que esto viene. Entonces, atención a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que tiene que apurar el paso. Apurar el paso porque alguno de los cárteles locales se va a encargar de la distribución. Entonces, ese trabajo de inteligencia tiene que comenzar a hacerlo, si no lo está haciendo ya la DNCD, para evitar la entrada y desmantelar, antes de que se hagan fuertes, esos cárteles de drogas. Hay un poquito de esperanza en esto porque uno maneja la información, datos oficiales, de cómo la administración de la Dirección Nacional de Control de Drogas pues ha logrado aumentar considerablemente la cantidad de droga incautada cada mes. Y esas son buenas noticias. La otra parte, esta es la parte represiva. Atención Consejo Nacional de Drogas, atención al Ministerio de Educación, al de Salud Pública. ¿Qué vamos a hacer con el problema de la drogadicción
en la República Dominicana, cuando vemos ahora que se están profesionalizando estos señores con esta droga maldita que es fentanilo. Quizás es el tiempo de comenzar a pensar y aceptar que el consumidor no es un delincuente, sino un enfermo, que el delincuente es el que la prepara y la distribuye, la trae, las vende en las calles, desde arriba hasta abajo. Entonces, ahora con todo el tiempo del mundo, yo le estoy hablando de una droga creada en el año 1960 como medicamento para los grandes dolores de esas enfermedades terminales. En el caso más frecuente es el del cáncer. Y eso ha ido degenerando, apareció un genio y comenzó a combinar cosas, y aquí está el fentanilo que está camino a llegar a la República Dominicana. Así que vaya nuestra preocupación, que ojalá sea la ocupación para el Ministerio de Salud Pública, para el Consejo Nacional de Drogas, Ministerio de Educación, y como país, la sociedad civil toda tiene que adentrarse en una gran campaña de concienciación, pero también es el tiempo de comenzar a entender este asunto fundamental, y es que ese consumidor no es un delincuente, es un enfermo, quizás hasta con vocación suicida, porque la información la tiene. Tratémoslo como tal y entonces apretemos. Si hay que modificar la ley que tiene que ver con el narcotráfico, si hay que modificar esa ley, que se modifique y se endurezca. La sociedad tiene derecho, tiene todo el derecho del mundo a defenderse de lo que le afecta. Y pocas cosas afectan más a una sociedad que la bendita droga. Así que vámonos a la pausa y para seguir en salud, pero también para entrar un poco en política cuando retornemos. Un gran amigo, pero mejor funcionario público, querido por casi todos, sin tasa de rechazo. Se llama Chanel Mateo Rosa Chupani y va a estar con nosotros después de la pausa. Continuamos, sí, qué bueno, recibimos a Chanel Mateo Rosa y Chupani. Mi señor, hermano, mis respetos. Al fin usted me invita a este programa después de tantos meses, años. Yo no sé cómo llamarlo, lo cierto es que, señores, la montaña vino donde Mahoma. Uno no, óigame, que cuánto solicitar, pero vamos a conversar para el programa. Siempre había un placer, no, que tengo que llegar a Villarriba, porque Villarriba, sí, pero la cosa es aquí. Pero estás aquí, bienvenido. Gracias, bienvenido. Yo a los amigos que nos ven. Pero ya dije que eres de Villarriba. Sí, señor. ¿Y los viejos tuyos? No, los viejos míos eran de Castillo, y Pimentel, que son próximos a Villarriba. Ok. ¿Y en qué trabajaban? Mi papá mi mamá era profesora. Ya, ahí era que te quería llevar. Mi mamá era profesora de una profesora. Anoten eso, que yo lo voy coleccionando. Y mi papá agricultor y comerciante, pero la vieja era la que tenía como la chancleta en la mano. Entonces, posiblemente esa vocación de servicio, ese sentirte bien con la gente, te viene de esa maestra. No, y de ambos, yo diría, de ambos, porque mi papá también, tenía una frase que nos lo inculcó desde siempre, yo creo que es la frase más repetida en mi casa: si ustedes no pueden hacer un bien, no hagan un mal. No. Eso era una frase, casi una consigna en mi casa. Pero tenía un temperamento fuerte. Sí. Papá nos amenazaba, pero no daba con un periódico. Mamá era callada, pero no daba con una chancleta. O sea, eficiencia. Había eficiencia. Exacto, en la labor. Sí, claro. Pero, ¿y el tema en cuanto a la experiencia de tu formación? O sea, tú eres economista. Sí, mira, Pablo, yo recuerdo cuando yo ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, iba a estudiar sociología. Entonces me encontré con mi profesora de sociología y me dijo: mira, yo te sugiero que te inscribas en economía. Y así lo hice. Estudié economía. Ya posteriormente, muchos años después, estudié Derecho, que la gente casi no lo sabe. Y me gradué de Derecho también. Pero las profesiones, en el ámbito laboral,
que yo he ejercido es básicamente, yo he trabajado solo en el sector público hasta ahora, excepto hace algunos meses que estoy en alguna consultoría en el sector privado, y he trabajado siempre en el sector salud, excepto mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en Onatrate, no sé si la gente recuerda Onatrate, Claro. que es lo que es la actual ONSA, que era la Oficina Nacional del Transporte. Ese fue mi primer trabajo, recuerdo yo, oficinista. Ok, pero antes de llegar a Senasa, ¿dónde estabas? No, yo estuve en el Seguro Social, ahí pasé yo 14 años en el Seguro Social, que ahí fue mi primer trabajo en el sector privado, en el sector de salud. O sea, ahí fue que yo hice el enganche con el sector salud y seguridad social. O sea, ahí yo aprendí, en ese tiempo no había internet ni nada por el estilo, entonces yo lo que hacía era que llegaba una revista de México y de Costa Rica, que en ese momento eran los países más avanzados en seguridad social. Okay. Llegaban cada 3 o 4 meses, entonces yo cuando salía del trabajo me quedaba en una pequeña biblioteca que había allá leyendo todas esas revistas. Ya. Y es verdad que hubo un momento donde varios ministros muy amigos nuestros y tuyos, como que había un tirijala, pero no, pero que Chanel venga para Sí. acá. Sí, eso fue ya en el 2012, porque yo del Seguro Social ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, entonces, ahí pasé a Senasa, ahí yo tuve 15 años en Senasa, yo ocupé casi todas las direcciones directivas, hasta director ejecutivo. Y entonces en el 2012, cuando gana Danilo Medina, sí, es verdad, a mí me ofrecieron en diferentes puestos. Entonces finalmente me fui con Guarocuya Félix, que fue una tremenda experiencia, a trabajar en la DGI como jefe de gabinete. En ese momento casi ese cargo no existía aquí en el país. Creo que no, había 1 o 2 jefes de gabinete en la DGI. Después pasé con Gustavo Montalvo en el Ministerio de la Presidencia como asesor. Y la vocación de servicio, ¿qué concepto tú tienes del servir a los demás? Mira, te lo voy a decir en el ámbito, no tanto personal, sino en el ámbito laboral, sobre todo en el sector público. Aquí hay un concepto equivocado, generalmente en los funcionarios públicos, que creen que no se ven como personal no se ven como personal del servicio del ciudadano, sino como jefe del ciudadano. Entonces yo creo que eso es una labor casi cultural que hay que hacer, que tenemos que hacer lo que estamos en política, de que la gente entienda que quien ejerce una función pública es un servidor del ciudadano y la ciudadana, es decir, y verlo así, ese punto de vista. Si tú te das cuenta, mira, Pablo, hay 2 cosas, y yo siempre le decía a la gente que trabaja conmigo. Primero, recuerden quién le paga su cheque, quién le paga lo que ustedes ganan. Que no es el jefe. No es, ni el claro, presidente. no es el presidente, no sé, ese ciudadano y esa ciudadana que viene aquí, que viene muchas veces en una posición vulnerable, porque está buscando un apoyo, está buscando un servicio. Y lo otro es, además de eso, el otro concepto, pónganse en lugar de los demás. ¿Cómo a ustedes les gustaría que le trataran si usted fuera el que está enfrente de usted? O sea, el que está del otro lado. Sí, pero ¿de dónde sacas tú eso? Porque ha llamado la atención. Tú eres posiblemente el funcionario, exfuncionario de menor tasa de rechazo. Es más, posiblemente la oposición al gobierno del PLD te apreciaba más que los PLDistas. Esa visión, tú sabes que el PLD es medio sectario, vamos a decirlo. Casi ¿no? el partidismo, porque ahora mismo lo que está pasando no se queda atrás tampoco. Sí, pero me refiero, tú sabes a donde el sectarismo claro, de claro, Bosch, tú lo recuerdas, lo de la marcha indeleble. Entonces, la expresión de Chanel, ¿de dónde sacas esa ruptura y ese discurso de ruptura? Sí, yo creo que hay que entender la política, sí, pero también tiene que ver con el carácter personal. O sea, quizás lo que tú dices en casa, se nos fue inculcando todo eso. Yo creo, te lo digo, la universidad, la UAS me ayudó muchísimo a mí, porque yo estudié en una universidad donde yo tenía un nivel económico un poco por encima de muchos de mis compañeros. Y cuando una gente te decía a ti, compañero, regálame 25 centavos, que para uno no era nada, pero para ellos significaba comer ese día en el comedor, comer o no comer, o irse en un vehículo o irse a pie. O sea, era mucho para esa persona. 6 kilómetros de distancia. Así mismo. Entonces, yo creo también eso contribuyó bastante. Pero definitivamente la política, Pablo, hay que entenderla como un servicio. Y eso que tú dices, ese es un tema también importante, el sectarismo. O sea, no ver en el otro porque esté en una posición opuesta a ti políticamente, o sea, verlo como un enemigo, sino también ese es un servidor público. Y si tú puedes servir, ni modo. O sea, que un poco se rompe un poco eso en la cultura política dominicana, porque nosotros entendemos que el enemigo hay que devorarlo, que hay que... Y nosotros, y uno subsiste también porque ahí existe el enemigo, ese que llamamos enemigo, o ese contrario, porque si no hubiese... un sistema. Claro, es un sistema. Pero sobre todo eso, cuando tú ejerces una función pública,
no, y yo se lo digo a muchos amigos míos que están. Y lo otro, entender el carácter transitorio, pasajero de una función pública. O sea, eso es un decreto, eso es una elección que pasa en 4 años, claro. Y luego tú sigues siendo el ciudadano, tú sigues siendo la persona, tú sigues siendo el amigo, tú sigues siendo aquella persona que tú le cerraste la puerta en un determinado momento, ya tú lo encuentras en otra posición. Sí. Hay otra cosa que destaca mucho a Chanel, que es su capacidad gerencial. El trabajo de SENASA está ahí para quien quiera verlo, tu trabajo en el Servicio Nacional de Salud también, pero resulta y viene a ser que tú no eres médico. Sí. Entonces esto puede ayudarnos a conversar un poco con la necesaria ruptura, sí. Que lo que se necesita para estas cosas son, sí, buenos, claro, gerentes sí. Con vocación de, claro, servicio, porque, claro, va a atender a la, claro, gente. Claro. ¿No? Mira, ¿cuál es el truquito, sí, Pablo, tuyo? Eso Pablo, llamó la atención, y de hecho tú sabes que a mí el mote de doctor no se me quita, sí. Y ya yo respondo además. Cuando dice doctor, miro para atrás. Yo tengo título, yo tengo diploma que me han dado, firmado por el presidente del Colegio Médico y rector de la UAS, al doctor Chanel Rosa por participar como profesores. Digo, bueno, no, eso tiene que ver mucho también con el atraso, en ese sentido, de la sociedad dominicana, que entiende que tú, para ser ministro de Agricultura, tienes que ser un agrónomo. No necesariamente tiene que ser un agrónomo. O sea, para ser ministro de Salud tiene que ser un médico, necesariamente tiene que ser un médico. Para ser un director de un hospital. Mira, yo te voy a decir uno de los casos más paradigmáticos que ha habido en América Latina, de un ministro de Salud que era ingeniero civil con una maestría y un doctorado en economía en Colombia, el doctor Gaviria, y Alejandro Gaviria, y fue un ministro exitoso, porque tiene que ver con otros elementos. Yo cuando me preguntaban, estando por ejemplo en el servicio, en SENASA, yo, señores, que aquí yo no doy consulta, yo no hago cirugía, yo lo que hago es que gestiono. Entonces, para tú gestionar, tú no tienes que tener ni siquiera un título de nada, porque la gestión tiene que ver mucho con el sentido común, Pablo. O sea, ¿qué cosa tú haces? Primero, conformar buenos equipos, porque eso es importante, o sea, eso es lo primero. Equipo, y luego tener metas claras, objetivos claros, que tú sepas qué es lo que tú quieres y que esos objetivos estén en sintonía con qué, con la cotidianidad de la gente, las expectativas de la población, porque tú no haces nada con hacer cosas que la gente no lo requiera o no lo demande o no lo necesite. O sea, tú tienes que tus objetivos plantearlos en nivel, que tengan un cierto nivel de aceptación en la población, necesidad de la población, requerimiento de la población, o sea, que tú sabes que eso le puede servir. Tú puedes diseñar es una cápsula para viajar a Marte y eso no, a la gente no le dice nada. Entonces yo creo que tiene que ver con esos elementos. Capacidad gerencial, vocación de servicio. Por ahí, sí, está la Naiboa. Con tu permiso, una breve pausa y ya retornamos. Pasó el COVID, llegó el COVID, la pandemia, y nos cambió la vida. Cuando no sabíamos todas las respuestas, vino el COVID y cambió las preguntas. La pregunta para ti es, aprendimos la lección en el sector salud, ¿se está haciendo algo? ¿Comenzó el pasado gobierno a hacer algo, aprendizaje de todo lo que nos ha ocurrido con el COVID? Bueno, lo primero, Pablo, decirle a los amigos televidentes, ese fue un proceso difícil, lo del COVID, porque fue algo que no esperábamos, algo que en principio lo veíamos en China, sin y nunca pasó, exacto, sin nada, o sea, los organismos internacionales no tenían nada, sin protocolo, sin nada, o sea, que fue un poco prepararnos a la carrera. Sí. Y yo creo, respecto a la pregunta que tú dices, yo creo que primero, ¿cuáles son las lecciones las conclusiones que yo saco de ese proceso? Mira, primero, este país necesita cambiar los modelos de profesionales, de perfil profesional que estamos sacando de las universidades. En el sentido de que nosotros seguimos graduando muchos médicos, pediatras, ginecotetras, cuando lo que se demostró en la pandemia es que necesitamos epidemiólogos, necesitamos médicos intensivistas, y no hemos cambiado eso. Yo creo que esa es una primera lección que creo que no hemos aprendido. Esas especialidades que eran tan frecuentes, tan necesarias, y que se hicieron tan dificultosos en la pandemia, yo creo que no hemos aprendido que debemos cambiar ese perfil que estamos sacando de las universidades. Y lo otro es, aquí nosotros hacemos mucho énfasis, Pablo, en los hospitales. Y mediáticamente y políticamente los hospitales no hay duda que tienen una importancia importante, pero sin embargo hay un rol que nosotros, precisamente porque no es muy mediático, los gobiernos
no le ha puesto mucha atención. Y yo creo, y lo dije el otro día al actual ministro de Salud, que me encontré con él, que es el fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene las direcciones provinciales de salud, que son los entes descentralizados del ministerio. En cada provincia hay una dirección provincial de salud, y en la pandemia se evidenció la necesidad de fortalecer esas entidades. ¿Por qué? Porque ahí que se hace la salud del día a día, la salud colectiva, ahí era que se identificaban los casos, ahí era que se hacían las pruebas, ahí era que se buscaban los casos en el territorio. Porque el Servicio Nacional de Salud administra los hospitales. Salud todo lo que es salud, fuera de... Sí, es salud pública, el Ministerio de Salud. Tiene lo que tiene que ver con prevención, con salud colectiva, lo que le llamamos salud colectiva, las vacunas, etcétera. Entonces, eso, fortalecer ese proceso, esas entidades y los procesos que se desarrollan en ellas, yo creo que es un tema que quedan pendientes. Yo te diría, esas dos grandes conclusiones yo he sacado luego de la pandemia, todo este proceso post-pandémico, de que nosotros tenemos un déficit que no hemos todavía resuelto, que no hemos todavía enfrentado como debe ser enfrentado, como yo pienso que debe ser enfrentado. ¿Por qué da tanta lucha después que se ubican los temas? Llevarlo a la práctica. Sí. Porque, por ejemplo, presupuestariamente nosotros estamos muy por debajo de la media latinoamericana. Sí, claro. Y no sé cuánto ha mejorado el presupuesto, No, pero mejoró, creo que seguimos porcentualmente por debajo. Así es. El presupuesto mejoró en la pandemia, lógico, porque era no había de otra. Pero igual seguimos creo que haciendo, mira, por ejemplo, el tema de la atención primaria. Nosotros seguimos sin desarrollar un sistema de atención primaria, que ha sido una culpa no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores. Ahí yo tengo que hacer un mea culpa, o sea, es un tema tan importante como la atención primaria, que todos los gobiernos, cuando están en la oposición, los partidos la ofrecen, sin embargo, cuando se llega al poder, no se desarrolla. ¿Qué es lo que realmente? Un tema de intereses, Ok, está bien, pero pasan los años y los gobiernos, claro. Entonces algo hay que hacer, porque la utilidad de la unidad está más que demostrada. Claro. Y los problemas están. Claro. Pero tú te das cuenta que los presidentes tienen una pasión por el tema de los hospitales. Porque además, tú nunca ves una huelga aquí de una comunidad pidiendo atención primaria, o sea, sino que es lo que la gente pide, un hospital. Y tanto así que nosotros en América Latina somos el país que tenemos un hospital más cerca uno del otro. O sea, hay países en América Latina que tú pasas 4 o 5 horas para llegar a un centro de salud. En este país, en cada municipio, prácticamente, no importa lo cercano que esté el municipio, hay un establecimiento de salud. Por eso se habla tanto de mala administración, sí, de mala utilización de los recursos, pero por los intereses, lo extraño es que los gobiernos no se atreven a hacer el cambio, menos hospitales y más unidades. Sí, así es. Pero no hay manera. Ha sido un tema, así como tú lo dices, ha sido un tema de difícil comprensión para quienes toman las decisiones. Porque finalmente la decisión es una decisión política, o sea, en ese tema. Y seguimos con esa práctica de construcción de hospitales, a veces uno cerca del otro, etcétera, que en muchos casos son necesarios, son importantes, pero en otros casos lo importante es ese primer nivel de atención, esa unidad de atención primaria, que queda cerca de la gente, que resuelve problemas elementales que te pueden descongestionar un hospital, pero nosotros seguimos fortaleciendo el hospital. Yo creo que ese es un tema también pendiente. ¿Cómo estuviste en el Sistema Nacional de Salud? Vale la pregunta. El tema salud mental en los hospitales. Tenemos una epidemia global, pero lógicamente local también, de salud mental. La última expresión fue un padre asesinando a su hija, pero poniéndole la pistola en la cabeza. O sea, esto marca. ¿Por qué hay tan poco? Y que se ha agudizado con la pandemia también. Recuerden, señores, nosotros duramos prácticamente 2 años encerrados o semi-encerrados. O sea, yo creo que nosotros no hemos evaluado lo que ha significado para el mundo en sentido general el hecho de que durante 2 años nosotros estuvimos fuera de lo que era nuestro entorno natural. Yo a veces lo veo en los jóvenes, o sea, que le ha cambiado un poco la vida, salen más temprano, llegan más temprano, etcétera. Pero el tema de salud mental, mira, Pablo, es un tema que, como viene de un tabú, nosotros tenemos, mira, esta semana se cumplió el aniversario de la muerte de Antonio Guzmán, y su hija decía, doña Sonia, que ellos no percibían que él estaba deprimido. O sea, porque no era un tema, yo a veces pienso, señores,
a veces una persona uno lo veía triste en el campo y era una depresión que estaba pasando. Pero esa palabra depresión nunca fue, en el campo, nunca fue ni siquiera usada. Entonces yo creo que el sector salud arrastra ese tema. Pero debo decir, mira, en la gestión de la doctora Altagracia Guzmán, cuando fue ministra de Salud, en su última gestión, ella desarrolló un sistema de salud mental que fue incluso elogiado por la OPS y elogiado por el actual director de salud mental, que le escuché el otro día elogiar, que fue la creación de la unidad de intervención en crisis en los hospitales. O sea, la gente, el antiguo manicomio, los antiguos manicomios, eso se ha ido un poco desplazando, porque la idea es que aquella persona que tenga un problema de salud mental se pueda tratarse interviniendo con la sociedad, porque se ha demostrado que aislarlo lo que hace es que lo empeora la situación. Lo que pasa es que como en tantos otros temas, el Estado con ese argumento cierra el manicomio, pero en la sociedad, en una buena parte, no hay las condiciones humanas. Y debo aclarar, Pablo, no fue que se cerró. Para recibir el manicomio, el antiguo manicomio se reconvirtió en un centro psicosocial. O sea, ahí hay pacientes. Lo que pasa es que ya no están encerrados en una habitación, sino esa gente va o no sé qué está pasando ahora, sembraba los vegetales que consumía parte del hospital. O sea, tenían una dinámica. Y entonces, en los demás hospitales, en muchos hospitales, creo que 15 a nivel nacional, se crearon la unidad de intervención en crisis. Eran unas áreas dentro del hospital especializadas solamente para salud mental. Ahora, está todo el tema preventivo, que es el tema fuerte. O sea, que tú tengas los profesionales de la salud, psicólogos, etcétera, para atender a esa población. ¿Qué pasa en nuestro país? Como no solamente pasa en el tema de salud mental, sino, por ejemplo, yo tenía la meta de designar por lo menos un psiquiatra en cada hospital provincial, pero tú no tienes, o sea, ningún psiquiatra no se va a Pedernales, un psiquiatra no se va a, por más lo que tú le ofrezcas, no se va a ir a Dajabón. Entonces tú tienes un déficit importante. Sí. ¿Y qué alternativa? Los Entonces, psicólogos pueden ayudar hay psicólogos. En eso. Entonces el otro tema es que la persona entienda cuándo debe acudir a un tratamiento de salud mental. Ese es el otro tema. O sea, a veces existe la oferta, a veces existe un hospital importante, por ejemplo, que si yo el Mocoso, pues yo aquí a un hospital que tiene unidad en crisis, tiene psiquiatra, tiene psicólogo, pero muchas veces la gente no entiende que su situación amerita de un profesional. Y a veces no se entiende. Porque no también falta de educación, todavía está el estigma de que es un loco. Sí, pero si existe el estigma, entonces el hospital puede truquear un poco para que esa persona tenga cierto nivel de privacidad. Sí, eso yo... En algunos los he visto. Yo creo, sí, claro, eso hay que trabajarlo también porque fíjate que muchos psiquiatras ahora mismo se están yendo de las clínicas privadas y están haciendo su consultorio fuera en lugares ya aislados para garantizar la privacidad de la persona, por el estigma que existe en la sociedad dominicana. Pero yo creo que es un tema que hay que trabajarlo también de un poco de la cultura, de la salud, que la gente entienda que todos somos vulnerables y que tener una depresión, tener un problema de salud mental, no es un estigma, que todo, eso es como, o sea, tú no puedes evitar que te dé una gripe, no puedes evitar igual, tú no puedes, y además en una sociedad tan compleja como esta, donde la soledad, donde todos nos aislamos en un celular, etcétera. Ya sospechaba yo que iba a ocurrir y ha ocurrido. Estábamos hablando con un exdirector de SENASA, un exdirector del Servicio Nacional de Salud, un servidor público por excelencia que no tiene tasa de rechazo ni a la izquierda ni en la derecha. Entonces hemos dejado para último lo que debimos comenzar, pero uno se entretuvo y mire, toda la amistad le resta a uno agilidad periodística, porque cuando retornemos vamos a hablar ahora sí de las aspiraciones de Chanel a ser el diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Después de la pausa. Chanel, entonces tu candidatura ya es un hecho. ¿Cuál es el proceso? Es la primera circunscripción, me imagino, del Distrito Nacional, que la tasa de rechazo es cero. Danilo Medina, no creo que ningún miembro del comité político se va a volver loco a estas alturas. Hablemos de esa candidatura. ¿Qué quieres tú hacer por la primera circunscripción del Distrito Nacional? Le voy a decir primero cómo surge de aspirar, que un poco contraviene lo que yo soy en sentido de mi personalidad, porque la gente me ve y
pero yo tengo una timidez que quizás no se nota así, pero en el fondo es una timidez limitante. Y cuando tú eres Muy bien disimulada. Exacto. No, no te creas, el candidato tiene que ser mucho más, pero ahí vamos, estamos trabajando ese proceso. Entonces yo, desde hace 4 años, a mí me hablaron de la posibilidad de ser candidato, no me ofrecieron, en San Francisco de Macorís, en Provincia de Duarte, ser candidato a diputado. Yo ahí entendía que no era justo que yo llegara de la capital con un cargo que podía ofrecer empleo a competir con gente que está en el territorio, que tienen años trabajando en esa provincia, o sea, que no era justo. Y además, tú venir con un puesto público a competir era desigual. Ahora sí, ahora yo me he decidido porque mucha gente me ha hablado sobre la posibilidad. Primero me hablaron de aspirar a senador, yo dije eso es demasiado grande para mí, o sea. Y costoso. Y costoso. No, y además, cuando digo grande implica costoso además. Subrayemos. Y entonces, sí, la circunscripción 1 del Distrito Nacional, porque, mira, yo creo que nosotros tenemos muchas quejas frecuentemente del Congreso Nacional, de los congresos en sentido general, de que no responden a las expectativas de la población, de que elegimos personas que luego no responden a las expectativas que teníamos, etc. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer no solamente la crítica, vamos a hacer una propuesta que a la gente le satisfaga y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando, apostamos a trayectoria, que la gente evalúe qué tú hiciste cuando tenía que hacer por la población. ¿Cuál fue tu capacidad de resolución en el momento que tú tenías que resolver? Y que la gente haga una meditación, que ahora, siempre lo decimos después de cada elección, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo antes, que la gente medite su voto. Hay candidatos y candidatas muy buenos en todos los partidos. Y yo creo que es importante eso, o sea, yo voy a trabajar desde el Congreso en caso de llegar esos temas que yo he trabajado toda la vida, el tema de salud, de seguridad social, el tema de mercado laboral. ¿Tienes alguna idea en específico? Sí, mira, en el Congreso ahora mismo hay una discusión sobre reforma a la seguridad social, la ley de seguridad social, que hay dos proyectos, uno que lo tiene el presidente, que se trabajó en el CES, en el Consejo Económico y Social, yo fui parte de ese proceso, representando al Partido de la División Dominicana, y otro que se trabajó en el Congreso. Recientemente una comisión bicameral rindió un informe que no satisfizo la expectativa de ningún sector y yo creo que es un tema pendiente. Nosotros, la población dominicana, hace tiempo que está reclamando una reforma a la seguridad social que un poco se adapte, porque recuerden que esta ley tiene más de 20 años ya que se aprobó. La sociedad dominicana ha cambiado las circunstancias, ha cambiado el perfil de la gente, o sea, nosotros hoy nos enfermamos de cosas que quizás antes no nos enfermábamos con mayor frecuencia que lo que hacemos ahora, todo el tema de salud mental, etcétera, como hablamos anteriormente. Entonces, yo creo que eso es un elemento importante, trabajarlo desde el punto de vista de reforma. Por otro lado, tenemos una ley de salud y un tema que yo lo tengo en carpeta y que ahora recientemente ha salido todavía con mayor énfasis, que es el tema de la enfermedad de alto costo. Miren, dicen los estudios de América Latina, los estudios del Banco Mundial específicamente, que la segunda causa de empobrecimiento de una familia son las enfermedades catastróficas, las enfermedades de alto costo. O sea, después de la pérdida del empleo, la segunda causa que provoca la quiebra de una pequeña empresa, de una microempresa, la pérdida de los bienes, los activos de una familia. Entonces, ese es un tema que hay que fortalecerlo, que hay que ver cómo nosotros como país podemos dar una respuesta mucho más satisfactoria. Lo que pasa es que eso toca un tema y te pido la opinión delicado, que es la relación del Estado vía de la ley de seguridad social con las ARS. Sí. ¿Qué se puede hacer? Sí. Porque yo creo que la solución o el paliativo a esto pasa por revisar la relación con las ARS. Mira, hay dos cosas con el tema de los altos costos, enfermedades de alto costo. Tú sabes que la seguridad social cubre una parte. Entonces, ¿por qué se crea el programa de alto costo? Enfermedad de alto costo, que lo gestiona el Ministerio de Salud Pública. Okay. Se crea para dos segmentos de la población importantes. Primero, aquellas personas que no tienen seguridad social. ¿Por qué no tienen? La principal causa de que una persona no tenga seguridad social es que no tiene acta de nacimiento, pero no tiene documentación. Okay. Nosotros sabemos que hay generaciones de personas que en su familia no han tenido, por lo tanto no pueden ingresar a la seguridad social. Ese es uno. Pero también un tema importante, personas que
se le indica un procedimiento, que ese procedimiento no lo cubre la Seguridad Social, o un medicamento que no lo cubre la Ahí Seguridad entran Social. las ARS. Exacto, no lo cubre la Seguridad Social, las ARS, entonces lo cubre el Estado. El Estado se ha hecho cargo a través de qué, a través de ese programa de alto costo. Pero entonces hay un truqueo con, o sea, es un poco, yo me como el hueso y las ARS se comen Sí. la masa. O sea, si estos medicamentos de enfermedades catastróficas son muy caros, entonces la ARS... No, la ARS te cubren lo que dice el catálogo. Ellos de Sí, fuera pero de el ahí catálogo lo deciden las partes. Sí, claro, lo decide el Consejo de la Y Seguridad cada uno Social. uno tiene derecho a veto. Claro, exacto. Ya, por ahí yo creo que es el tema de economía política. Mira, lo que Carlos Pimentel, mi amigo Carlos Pimentel ha dicho esta semana, o sea, esa es una modalidad. Ahora, ¿qué pasa con esa modalidad que él ha planteado? Es que tú tienes que buscar los recursos, donde quiera. O sea, si tú lo dices, la ARS la va a financiar, Sí. hay que buscar los recursos de la ARS, porque la ARS no lo va a hacer gratis. Claro. Con el agravante de que la ARS te cobran un 10% de gasto de administración. Por lo tanto, si esos 8.000 millones lo pasáramos para las ARS, hay esos 800 O sea, millones las ARS cobran 10%. de gastos de administración. O sea, son gastos de administración. gastos de administración. Exacto. Entonces, si tú le pasas esos 8.000, Pero en Senasa ese gasto de era administración, un ¿de cuánto es? 7, un 6% más o menos era en mi gestión. Senasa tiene la ventaja de que ahí tiene una cantidad grande de personas afiliadas, pero ahí, Pablo, se demostró que fue lo importante, que el Estado dominicano, y yo creo que fue importante que en ese momento Senasa demostrara que el Estado sí podía, que el Estado se podía gestionar eficientemente, que teníamos gastos más bajos que las ARS privadas, gastos administrativos. Siendo del Estado con la mala fama de que no, es claro, que el empleo, vamos a emplear a todo el mundo. Sí. O sea, ahí Senasa se mantuvo siempre en la empleomanía, el personal Y que ganó, necesitaba. y ganó varios Y ahí premios, se ganó uno premios, iberoamericano, sí, yo así recuerdo. es, plata y oro. Ganamos el Premio Nacional de la Calidad, se certificaron todos los procesos ISO, de norma ISO, o sea, se hizo lo que se tenía que hacer, yo entiendo. Pero, y sobre todo eso, nosotros estamos compitiendo con ARS privada, o sea, una ARS privada tiene la ventaja de que si va a hacer una oficina en San Francisco de Macorís, te la hacen 2 días. Senasa tiene que sujetarse a la ley de compra, hacer una licitación, que no lo hace el sector privado. O sea, a pesar de esa desventaja, diría feliz desventaja, porque eso también hace más transparente la institución, Senasa pudo competir. Y hoy día Senasa es la ARS que más afiliados tiene. Y yo creo que eso ha sido un logro país. ¿Tú estás satisfecho con cómo se ha continuado administrando? Sí, yo creo que Senasa ha sido una institución que ha ido mejorando, que gracias a eso que se sembró, y ahí tengo que hablar de la doctora Guzmán Marcelino, que fue una persona que durante 10 años, que fue directora ejecutiva de esa institución, no permitió, siendo ella una política de primer orden, no permitió, y que le ganó eso también, tú sabes, animadversión, una parte partidaria, porque la gente siempre entiende que los empleos son primero, y eso tiene su lógica, pero esa institución funcionó con esos estándares de calidad importantísimos. Entonces, un poco por ahí, volviendo a déjame no aislarme del tema de la... Por favor, que ya vamos. Exacto, sí, finalmente ya el tema de la diputación, ya la semana pasada nos inscribimos como precandidatos, ya somos precandidatos, vamos a trabajar en la circunscripción 1. Para aquellas personas que me preguntan, la circunscripción 1 que comprende todo lo que es desde la Luperón para acá, o sea, para el este, hasta el Malecón, sube toda la zona colonial, San Carlos, coge toda la Kennedy y llega otra vez al Luperón. O sea, el polígono central ampliado. El polígono central con los kilómetros. Con los kilómetros. Exacto, sí. Bueno, pues yo creo que la próxima entrevista será más adelante, cercana ya a la hora de los hornos. Quizás podríamos hacer... El PLD, Pablo, eligió como mecanismo de selección de sus diputados las encuestas. En el mes de septiembre se van a hacer encuestas importantes a población abierta, no solamente a miembros del partido, sino que la población en sentido general, no importa el partido que sea. Y entonces creo que hay 11 personas que se han inscrito como candidatos a diputados. Los 6 que tengan mayor porcentaje en esa encuesta serán los que van ya como candidatos para las elecciones de mayo. Bueno, pero antes de febrero tendremos que volver a encontrarnos. Yo espero que usted me invite, señor. Chanel, desde ahora comenzarán mis ruegos a ver si el señor dentro de su apretada agenda saca una hora para conversar con su amigo Devani. Chanel, como siempre, muchísimas gracias, y a ustedes el abrazo de siempre por su generosa compañía. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.